Bienvenidos a otro segmento de Tres en Punto, una edición de Regla de Tres. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la reforma judicial, un tema que, pues como todos lo sabemos, ha resultado polémico. Y antes de entrar en los preámbulos, pues los invitamos a que cada lunes nos sigan a través de estas redes para estar en contacto con ustedes, y obviamente les agradecemos también sus sugerencias, sus comentarios. Estamos empezando, estamos novateando, pero con toda la intención de que en el menor plazo posible realmente profundicemos tanto en las temáticas como también en los alcances hacia ustedes. Les agradecemos su seguimiento. Y bueno, nos acompaña Luis Rojas y Patricia Monreal, con quienes vamos a abordar este tema hoy. El tema de la elección judicial. Bueno, Raúl López. Sí. Perdón. En el tema de la elección judicial, que ya estamos pues, prácticamente a un mes de que se realice. Como preámbulo debemos de recordar que, bueno, se fortaleció esta iniciativa de parte de Andrés Manuel López Obrador a partir del triunfo del 2 de junio, en donde de nueva cuenta arrasó Morena, y donde, pues con esa mayoría que le dieron los votos, pues de una manera más decidida López Obrador se atrevió a plantear esta reforma, que ya la había insinuado en años anteriores, pero ahora la presenta con 6 ejes iniciales. Por un lado, aborda el tema de los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito del Poder Judicial y los magistrados de la Sala Superior y magistrados regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que sean electos mediante el voto popular. Es cuando ya esboza que sea el pueblo el que vote por ellos. La otra es que también aborda el tema del Consejo de la Judicatura Federal, ¿sí? También lo abordaría para eliminarlo. Él plantea eliminarlo y dividir sus funciones. El otro es la presunta fortaleza que se le daría constitucionalmente a la justicia pronta y expedita, a través de plazos máximos para resolver juicios y sanciones a quienes no lo respeten. El cuarto punto o el cuarto eje es la prohibición que estableció o dibujó para que el Poder Judicial pudiera suspender con efectos generales alguna ley o norma hasta en tanto no existiera una sentencia definitiva que lo justifique. El quinto eje sería establecer expresamente que ningún servidor público del Poder Judicial podía percibir un salario mayor al del presidente de la República. Y bueno, pues acordémonos que uno de los argumentos que más movió a la gente fue pues el que los jueces o los magistrados ganaban muchísimo dinero. Sí. Sin pensar lo que cuesta una elección, ¿no? Exactamente. Que mejor ni Además, siquiera se compensa. Sí. Pero bueno, sí, con ese tema la vendieron. Efectivamente. Y el último eje es el de ya la previsión de la elección extraordinaria en 2025 a través del voto popular para todos los cargos mencionados, y que los que resulten electos reemplazarían a los actuales juzgadores al momento de tomar posesión el 1 de septiembre del mismo año. De estos ejes iniciales vamos a hablar porque cambiaron en sus formas, en sus dinámicas, una vez que inclusive fueron avanzando los tiempos. Acordémonos que una vez que toma posesión también Claudia Sheinbaum, pues se agiliza demasiado en una dinámica que ha seguido Morena, que es la prisa, la premura por aprobar todo. Todo es fast track para Morena, y obviamente con un punto de vista demasiado reservado desde el Estado, desde el poder, en donde no se toman en cuenta las opiniones de los demás. Y sin leer las iniciativas, porque ahora se andan sorprendiendo de lo que dice la ley, que les recuerda el INE, y entonces ahora sí, maldito INE represor, pero ellos lo aprobaron así. Y un ejemplo de ello pues es la que se aprobó en Michoacán, que tenían una prisa inusitada por ser los primeros en homologar la ley. Al parecer ya la tenían lista desde antes que se aprobara la otra, pero cambia. Y es importante hacer notar, ¿no? Hay 3 puntos principales que son diferentes a la ley federal. Uno de ellos es
Bueno, dos en realidad, no sé por qué dije tres, pero tengo dos aquí en mis apuntes. Una pues es esto de los candidatos de unidad, que puede ser el mismo candidato propuesto por los tres poderes. Esto le resta posibilidades pues a los votantes, porque entonces ya no son tres candidatos para un cargo, es uno, o dos porque es de unidad del Ejecutivo y del Legislativo. Y la otra, esto, y es curioso porque cuando lo mencionó en una rueda de prensa se sorprendieron mucho los de Morena y dijeron que hasta lo iban a impugnar, pero luego no pasó nada, es que específicamente deja fuera a las mujeres trans, porque dice así expresamente que tiene que ser un tema paritario en las listas entre hombres y mujeres cis, o sea, cisgénero, pero ahí ponen cis. Y entonces ya está excluyendo automáticamente a las mujeres trans. Y me parece también raro que no haya habido más ruido por esto, ¿no? Porque tienen ellos su como grupo, no es secretaría, pero como una cartera LGBT en Morena, pero pues tal cual pasó, nadie dijo nada, y ahí está, ¿no? Y entonces se aprobó, pues creo que al día siguiente, no me acuerdo cuántos días pasaron. Pues lo que pasa es que yo creo que también no hubo muchas reacciones, y ha venido habiendo reacciones porque apenas está como se topa, ¿no? Con sí, la realidad. y procesando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estas de la supresión de las acciones afirmativas que conocemos en los procesos ordinarios, yo supongo, intuyo que las organizaciones, los colectivos, los activistas, pues con 24 horas iba a estar muy complicado que se dieran cuenta que estaban suprimidas. Sí, ¿no? No, que además las acciones afirmativas las pone el INE, no están en la ley y no han estado en la ley hasta ahora, y a regañadientes, y además con un montón de trucos, ¿no? Se meten los partidos a fingir que las están cumpliendo y ni siquiera las cumplen. La misma paridad de género fue un problema, ¿no? Sí. Que quedara plasmada en la ley, pues las acciones afirmativas pues hasta ahora han sido un chiste, pero bueno, ese es otro cantar. Sí, ahí pues esto que comentas, Betty, el hecho es que se ha estado conociendo sobre la marcha de qué va la reforma, ¿no? Normalmente en un proceso ordinario no puede haber reformas, me parece que son 6 meses previos a la elección, justamente pues para que haya todo el proceso de adecuación, que se adecúen en el tema de la organización, y ahora se ha legislado una vez arrancado el proceso electoral en Michoacán. La reforma del Poder Judicial se hizo ya sobre proceso. No se pudo definir incluso el presupuesto del IEM hasta después, conocían, porque todavía no estaban los criterios definidos, no había claridad qué tocaba, qué no, y tuvo que hacerse hasta este año la proyección presupuestal, que finalmente ni siquiera transitó por el Congreso, fue por acuerdo con el gobierno, y dependerá de la voluntad del gobierno que se suministren o no recursos, ¿no? Esta elección que era austera, que se manejaba, que sería de austeridad y que vendría a fortalecer la austeridad republicana, que es el dicho, pues vemos que es una falacia, los costos son mayores, y una cosa son lo que gasta el INE con el presupuesto reducido que le dieron, igual el acotado presupuesto que pueda tener el IEM, pero vemos una estructura de gasto por fuera sobre la cual no hay claridad, que está moviendo Morena, y que bueno, ahorita más adelante hablaremos de eso, ¿no? De entre las cosas o los detalles que tuvo esta reforma, esta nueva manera que generó Morena, pues está el tema de las candidaturas, ¿no? Que, bueno, verdaderamente es tragicómico. Los partidos, bueno, en este caso, los partidos de la 4T, ¿no? Porque tenemos una oposición inexistente, sí, claro. Está totalmente anulada, no tiene capacidad de nada, no tienen claridad ni siquiera para posicionarse claramente, Entonces, cuando hablamos de partidos, pues nos referimos a los de la llamada Cuarta Transformación, ¿no? Que pues metieron directamente la mano, ¿no? Generaron un esquema a través del cual cada poder, como ya lo refería Betty, hace sus propuestas, define, se me fue qué estado concretamente, ahorita que lo estabas platicando, Betty,
fue el que llegó a tal punto que solamente hay un candidato por cargo, ¿no? Entonces, sí, no, me parece, no me acuerdo. Calientes o Coahuila. Que incluso lo han comentado autoridades electorales, ¿no? Que lo penoso que resulta, pues, ¿para qué demonios vas a ir tú a votar cuando te va a aparecer un candidato por cargo? Lo que cuesta imprimir las boletas, armar las casillas, contratar pues de hecho, a los funcionarios. Ese mismo señalamiento lo hicieron, o bueno, advirtieron varios analistas, ¿no? Respecto a esos riesgos de una elección judicial, tomando en cuenta el ejemplo de otros países, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, Bolivia tiene un esquema parecido y acaba hace 3 meses, me parece, que realizó una elección judicial en donde no llegó ni al 10% de participación. Entonces, ¿cuál legitimidad van a tener? Así es, y que bueno, que hay dentro de esto que comentaba Paqui también, ¿no? Las dinámicas en las que se meten los candidatos, para convencernos, ¿no? Dentro de un mar de confusiones, porque simplemente cuántos candidatos va a haber, cuántos van a aparecer en las boletas y ya metidos en las campañas, pues también ha sido criticado que van a ganar una elección en base a sus dotes histriónicas. Sí, pues ¿qué van a prometer? Si claro, caes en un juicio te voy a sacar de la cárcel. No, y sobre todo que están hablando ante ti gente desconocida, que tú nunca jamás has tenido ninguna relación, ¿no? No, y además no hace el tiempo, ni siquiera como para que un elector en una elección ordinaria alcance a conocer determinados candidatos. Y los alcances que puedan tener en estas campañas, las limitaciones, bueno, es todo, hay un combo de problemáticas. Exacto. Donde pues la gran interrogante es qué nos depara el futuro el próximo 1 de junio, y de eso vamos a platicar en los siguientes segmentos, porque bueno, pues son muchas cosas las que encarna esta elección extraordinaria del Poder Judicial. Volvemos. Por un Poder Judicial independiente. La justicia no solo se... Seguimos en 3 en punto, los sigue saludando con gusto el equipo de Regla de 3 y qué bueno que nos siguen acompañando porque todavía falta mucho que decir sobre esta elección judicial, sobre todo pues cómo han estado interfiriendo los partidos políticos y cómo sobre la marcha se va recomponiendo esa reforma que ellos mismos aprobaron, o descomponiendo, sí. Porque ha sido el tribunal electoral ahí el que tachonea y el que regresa, porque parece que no leyeron lo que aprobaron o que siempre no les gustó o que nada más lo legislaron pensando en los otros partidos cuando decían que no se tenían que meter los partidos políticos, pero ellos sí se querían meter, en fin, que ha sido un desorden. Parte de ello es este tema de que ellos quieren a fuerzas difundir y lo aprovechan para hacer pre-campaña, y parte de esto es lo que comentábamos hace unos minutos acerca de los perfiles, porque a mí me da risa y luego ya no tanta, me parece medio tragicómico el papel del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que ahora dice que hay 11 perfiles que pudieran estar involucrados en temas del crimen organizado, que defendían narcos. Bueno, en primera, pues no es un delito defender personas acusadas de narcotráfico. En una, claro. Segundo, no lo pusieron, como que no se pudiera. Pusieron una cosa bien ambigua, que es esto de que las buenas costumbres, sí, totalmente subjetivo. Que buena reputación. Entonces, aquí pueden entrar muchas cosas. Claro. Porque bueno, ¿qué tal si el señor le gusta ir a un burdel en el fin de semana? Pues ya no tiene buena reputación, entonces no va a ser un buen juzgado. O bueno, y si fuma, en fin, o sea, pueden entrar miles de cosas ahí, ¿no? Y ahora resulta que bajo ese pretexto de la buena reputación, es que defendían, bueno, entonces hubieran puesto en la convocatoria que no se valía. Pero bueno, se sorprende y culpan al INE y le piden al INE que baje esas candidaturas cuando ellos dijeron que eso no le correspondía al INE, cuando ellos mismos decidieron ya estaban validadas, que ellos iban a proponer, y claro. Ellos no solo propusieron, me refiero a los diputados, a la Cámara Baja y a la Cámara Alta, no solo propusieron su listado, sino también el del Poder Judicial. Pero además están requiriendo las autoridades electorales que les corrijan la plana,
sin que tengan las facultades para hacerlo. Entonces saca ahora el INE esto del 8 de 8 para que la ciudadanía denuncie pues, sobre temas de violencia, que tienen mucho que ver con temas de violencia y también de género, que no tengan antecedentes, pero esto tiene una lógica legal, o sea, si yo te denuncié porque ejerciste violencia, el INE no puede inhabilitarte a ti hasta que no haya una sentencia firme. Hay una lógica legal que el INE tiene que cumplir, y a la hora que diga, bueno, este abogado que defiende personas vinculadas con la delincuencia no tiene una sentencia en firme, no tiene denuncia, yo legalmente estoy impedido para removerlo, más allá que políticamente tú me lo estés exigiendo. Esos candados tenían que haberse registrado allá, ¿no? Y como dice Betty, lo que estamos viendo en lo federal con Noroña, lo vemos en lo local con los diputados que aprobaron listados, bueno, pues el caso de Fabiola Lamisa es muy significativo, ¿no? Es presidenta de la Junta de Coordinación Política, coordinadora de Morena, impulsora de la elección al Poder Judicial, aprueban listados. Y entonces, ¿qué pasa? Colectivas empiezan a evidenciar que hay personajes que como jueces o ministerios públicos violentaron derechos de mujeres víctimas de violencia, de feminicidio y eso, y con sus fallos fueron contrarios. Y oh, sorpresa, vemos en ese caso a Fabiola y otras diputadas escandalizadas porque vienen estos perfiles. Cuando los vimos alzando la mano en el pleno aprobando, y todavía esta semana, hace unos días le preguntan sobre este tema al presidente de la mesa directiva, Juan Antonio Magaña de la Mora, y dice, yo no conozco a los candidatos. A ver, pero pues ¿qué no fue él a entregar las listas a alguien? Él se los entregó de mano. Yo creo que eso es lo que, varios de los aspectos que evidencia el proceso es ese, ¿no? La falta de unas reglas claras que obviamente tengan el consenso de todos los actores, sobre todo los actores, pues en principio los que elaboraron las listas, bajo qué criterios, porque desde ahí empezó el asunto, ¿no? Y la otra que finalmente, esta falta de definición sobre los perfiles de quién podía ser un candidato, pues tampoco nos los han dicho, porque estoy seguro que de aquí a la elección van a seguir surgiendo perfiles sospechosos, ligados a situaciones pues que inclusive a simple vista o de un plumazo uno puede advertir pues que hay gente que definitivamente no tiene el carácter ni la personalidad para ser electo. Lo vimos con el caso del fiscal, no acuerdo su nombre ahorita, que estaba en el distrito de Zitácuaro, me parece, cuando ocurrieron las muertes de 2 periodistas y que inclusive lo vincularon con un grupo de narcotráfico, ¿no? Y fue señalado. Y fue señalado, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Volvemos a lo mismo. Yo creo que la falta de claridad en un esquema con reglas, con un reglamento de sanciones inclusive, ¿cómo es posible que se le permita llegar a estos perfiles a la elección? De hecho, pues en el caso de la elección local ya están inclusive sus nombres en las boletas, eso es lo que entiendo, ya están registrados, ¿no? Y que además ese va a ser el otro tema a dilucidar entre los ciudadanos. Tú me vas a dar tantas boletas con tantos perfiles o números, porque son nada más números con los que se registra cada candidatura, pero ¿qué es lo que voy a elegir? Digo, esa es la pregunta que como electores yo creo que nos vamos a hacer, ¿no? En principio, ¿por quién voy a votar? ¿O cuáles son los criterios para que yo pueda definir? Exactamente, cuáles son los buenos y cuáles son los malos, ¿no? Sí, porque hay que sonar alguno. Bueno, pues evidentemente la elección le van a definir las estructuras partidistas, ¿no? Y eso lo reconocen los candidatos en charlas a lo corto, ¿no? Claro. O sea, aquí lo que va a hacer es la operación política, ¿no? Tan es así, pues que tuvimos el cónclave del fin de semana en el Cantabria, aquí en Morelia, donde presidido por el gobernador, con los candidatos que pues van a ganar, ¿no? Pues son pitonizos ahí en el gobierno, porque todavía no son las elecciones, no han acabado las campañas. Y bueno, pues lo sabemos, ¿no? Pues gustosos los que fueron convocados a sabiendas pues de que ellos
pues la estructura se va a mover para que ellos ganen, ¿no? Y los que no, pues saben que tendrán que mover sus propias estructuras si quieren que sea, ¿no? Hay gente que de buena voluntad me queda claro que se inscribió, que está pues repartiendo sus volantitos en los mercados y eso, pero pues es una ficción, ¿no? Esta elección no la van a definir los ciudadanos. El futuro del Poder Judicial ya está decidido desde que tomó la determinación Andrés Manuel. Y pues bueno, a ver qué nos depara el destino, ¿no? Porque finalmente pues sí era la última contención el Poder Judicial, ¿no? Frente a un legislativo pues absolutamente desarticulado, sometido, penoso, y no nada más a nivel federal, o sea, a nivel estatal, pues muy penoso. Claro. Y hemos visto cosas aberrantes ya de los, bueno, decimos los partidos, pues por no decir Morena, pues, pero que en realidad es el que está operando ahí, que ya estaban pintando bardas, rotulando bardas para invitar a votar antes de que el tribunal dijera que sí podían. O sea, cuando les habían dicho que no podían, ya estaban rotulando, pero además yo no entiendo por qué con los colores del partido. Sí, o sea, si en realidad los partidos no tienen nada que ver, ni ¿por qué no las pintan de cualquier color, blanco y negro o morado, como el guinda? Y luego hay legisladores como Celeste Asensio que incluso ponen su logo Celeste Asensio en sus infografías de cómo hay que votar y no sé qué necesidad de poner el logo si no vamos a votar por ella, ¿no? O sea, no se supone que no es una cosa partidista. Luego Juan Pablo Celis promoviendo ahí a su amigo, y luego todo el partido defendiéndolo y diciendo que es, cuando todavía ni siquiera promoviendo y luego reculando, porque porque ya lo borró, ya lo borró, pero cómo se defendió. No, es que yo solo quiero que conozcan el maravilloso trabajo que hizo, pero no quiso que conociéramos el maravilloso trabajo de nadie más, ¿no? Él decía que lo hacía de una forma equitativa y que por promover, pero solo compartió un perfil, no compartió todos los perfiles. Entonces esas cosas y viene finalmente a culminar pues el horror, no sé cómo llamarlo, el tema de los observadores electorales. No, y además pues me parece que el INE conteniéndose continuamente en como evidenciar estas cosas, pero como que hay un punto de donde dices, no, esto ya es imposible, ¿no? La manifestación ciudadana es que eso fue ridículo, que sucedió la semana pasada aquí en Michoacán, de gente que estaba disgustada porque el INE no los estaba aprobando como observadores electorales. Entonces se movilizaron en 4, me parece, Zamora, en Morelia 10, sí, fueron como 4 comités distritales del INE. En Zamora les ofrecieron a los inconformes revisar cada uno de sus casos y pues no quisieron, poquitos, no quisieron, se negaron los inconformes, pero bueno, pues ahí pues obviamente pues no hay inocencia, no hay y sobre todo que a lo mejor Michoacán es un caso paradigmático en ese sentido. Creo que fue el que tuvo más registro de observadores electorales. Fue el tercero. Fue entre los altos, pero bueno, entre los que rechazaron. Donde más rechazaron fue en el Estado de México, porque salió Delfina Gómez a invitar a los funcionarios a participar. Entonces todos esos funcionarios pues los rechazaron porque no se vale. Y es que entre las cosas que detectó el INE es que muchos de estos registros de observadores nunca se había visto tantas solicitudes para la observación electoral, ni siquiera cuando se creó la figura y entre todo ese montón de gente que le dio por ser observadora, yo creo que va a haber más observadores que votantes. Luego va a haber que observar pues muchos rechazados porque eran militantes de partido. Estamos esperando que el INE dé a conocer de qué partido, aunque pues bueno, pues no son del PAN, ¿no? O sea, no creo. No, pues ya no tiene esa cantidad de militancia en PAN, ya no le da, no les alcanza. Pero lo que sucede es que en estas elecciones, como no participan los partidos, no tienen representación en las casillas. Entonces la lógica política partidista es usar la figura de observación para generar presencia y operación, obviamente, en las casillas a través de la figura de observador electoral. Pero además, si tú eres observador,
puedes votar en la casilla en la que esté. Entonces, me acordaba de esas figuras del ratón loco, sí, pues, la urna embarazada. Ahora van a ser los observadores embarazados, porque entonces si mueves 50 o 100 observadores a una casilla que te interese posicionar, esos pueden porque votar. Porque además no hay límite de observadores, sí, pueden ser 100, pueden ser 5, pueden ser 80, o sea, no hay un número. A mí lo que me dio mucha risa fue lo que pues hizo notar el vocal del INE, de que presentaron identificaciones falsas. O sea, ¿cómo al INE le vas a presentar una credencial para votar falsa? Hecha con inteligencia artificial o con recortito del Facebook, ¿no? Sí, o sea, cuando ellos las hacen, o sea, claro, se me hace lo más tonto, pero esos sí ofendidísimos. El INE no me reconoce mis derechos, o sea, pues... Y todo esto es parte de la pues del desaseo que estamos viendo en el proceso electoral y bueno, pues estamos ya en unas cuantas semanas, no quiero decir los días para no errarle de cuando salgamos a la leche con esto, pero en vísperas, ¿no? Ahora en el siguiente bloque pues la intención es como pensar un poco que pues sí, que nos depara el destino con esto que resulta muy preocupante porque, bueno, pues es desmantelar un poder que finalmente con todos los peros que pudiera tener, era un contrapeso, ¿no? Era el contrapeso que quedaba. Una base del equilibrio, ¿no? Entre los poderes constitucionales. Sí, que para eso se inventaron los poderes, si no seríamos una monarquía, a lo mejor se les hubiera gustado más. Por un poder judicial independiente. La justicia no solo se... Continuamos en 3 en punto, ya estamos por cerrar este episodio sobre la reforma, sobre la elección judicial. Todavía hay mucho que decir, pero pues ya nos dirán ustedes también en comentarios lo que quieran decirnos. Estábamos hablando de cómo, o sea, ya que nos enfrentemos a la casilla o quien vaya a ir a votar, o sea, de verdad tenemos claro cómo vamos a votar y por quién. A mí lo que yo sí tengo claro, y cada vez se hace más grande mi lista de por quién no voy a votar, y cada vez sale más, por quién sí. Ahí está más cañón, pero además hay que tener en cuenta que las boletas van a ser de distintos tamaños, que en unas se van a escoger 5, en otras 2, en otras, y además mitad mujeres, mitad hombres, para distintos cargos. Las personas con discapacidad visual o intelectual no van a poder votar, o bueno, pueden pasar con un acompañante. Pues hay que llevarnos la lupa, porque yo que soy llega, yo no voy a ver esos números. Pero los que de verdad no ven nada, pues ¿cómo? O sea, y va a haber alguien ahí leyéndole todos los nombres, de verdad van a saber. Las personas que con trabajo saben leer y también van a ir o pudieran querer ir a votar, pues está complicado, porque solo es una lista con un montón de nombres y cada nombre con un numerito y hay que poner el numerito. Ahora, los que van a interpretar esos votos le van a entender al numerito de todas las personas, sí, porque hay quienes no escribimos tan bonito. Entonces va a estar difícil. Y bueno, fuera de todas estas dificultades técnicas, pues también hay dificultades en cómo se hacen las campañas, o sea, de verdad cómo se están dando a conocer, porque solo pueden usar Facebook, no toda la gente tiene Facebook. Y volantitos. Y no los tenemos en Facebook, y repartiendo volantitos, pero bueno, por ejemplo, en mi grupo de vecinos de WhatsApp, que luego les da por promover candidatos cuando va a ser las elecciones, o avisan, ¿no? Aquí va a estar fulanito, tal partido. Un vecino ofreció y dijo, ¿qué les parece si traemos algunos candidatos al Poder Judicial, a la casa de fulanita? Porque además no puede ser así como, no pueden rentar sonido ni nada. Seguramente él tiene un interés ahí. Bueno, nadie le contestó, cero. Ahora sí, no tuvo eco. Advirtió, pues no pueden regalar nada, solo van a venir a presentar nada. Silencio. Entonces, pues no sé cómo le están haciendo y no sé cómo le van a hacer. Bueno, sí hemos visto de algunos, ¿no? Pero las restricciones son grandes, ¿no? Esto que comenta Betty del tema de, por ejemplo, el sonido. Bueno, yo ya he visto a varios, por cierto, de los palomeados de gobierno,
pues con sonido y eso, pero pues en función a lo que estamos habituados, pues mesurado, ¿no? Sí, claro. Entiendo que gastarán en las cartulinas que traen sus seguidores espontáneos que aparecieron en sus arranques de campaña. Sí, Claro. Pero realmente es que además se lo preguntábamos a la gente del INE cuando nos llegaron a dar algún curso, ¿no? Pensando en las elecciones ahí de cuando se hacían en la época de la colonia, no, pues no de la colonia, más para acá, ¿no? Eso que en las plazas, medio como meroliqueando un poco así, ¿no? Pero pues ciertamente, más allá que alguien tenga en su Facebook algún amigo que ande de candidato, amigos de Facebook, porque los amigos de Facebook no son, Claro. pues se entera uno de qué andan haciendo, pero de ahí en fuera no hay manera, ¿no? Y más allá, yo creo que también la bronca va a ser en este caso para el INE, ¿no? Porque, bueno, eso. pues lo que pasa es de que de acuerdo al número de boletas que ya se distribuyeron, son 601.987.276 boletas, el doble de lo que fue el proceso electoral federal 2023-2024. Digo, varios analistas o incluso algunos consejeros del INE han advertido también sobre esas dificultades que van a tener pues justamente el día de la elección, porque pues es una elección inédita en principio. Y por el otro lado, no se tiene una estructura todavía suficientemente sopesada o, pues no sé, haber hecho experimentos o prácticas, de manera que lleguen a controlar con lo que se va a convertir en un lío, porque... Pues, y van a ser la mitad de casillas. Exactamente. Pero además, en esta elección judicial, los ciudadanos fueron expulsados del cómputo de votos. Sí. Cuando usted vaya a la casilla, va a haber me parece hasta 15, 17 mamparas para que gente vote a la vez. Y solo va a haber una o dos urnas, no va a ser como cuando votamos por diputado, ponemos la de diputado y eso no. Es solo uno y todo va en esa urna, tanto lo de la elección federal como estatal. ¿Qué sí les va a tocar a los ciudadanos que sean funcionarios de casilla? Pues separar. Esta va para la elección estatal, esta para la federal. Y esa separación se va a mandar a los comités distritales, que es donde se van a computar los votos. Esas millones de boletas que acaba de comentar Raúl, van a ser el personal del INE en sus comités distritales las que tengan que hacer esa revisión, ese cómputo de los votos. Y bueno, pues obviamente los tiempos de cómputo que se están estimando son de jornadas de días, obviamente, pues no. Entonces, bueno, va a ser un verdadero lío, ¿no? Un verdadero lío para la autoridad electoral que compute con recursos limitados, porque además pues se les escatimó el tema del recurso, ¿no? Y la interpretación es nulo, no es nulo, es válido, no es válido. Yo creo que aquí van a tener que aplicar otros criterios y sí va a estar más complicado. Bueno, finalmente yo creo que lo que depara esta elección y sus consecuencias es algo que de alguna manera también ha estado siendo planteado desde antes de que López Obrador concretara su reforma, y es qué tipo de poder judicial es el que vamos a elegir. Se supone, y era cierto, no era solamente la suposición, de que antes para ser magistrado, un juez o un ministro, pues se basaba en exámenes de conocimientos y donde también se valoraba la experiencia con los años de antigüedad, el tipo de juicios o de veredictos emitidos, que ahora de un plumazo, en definitiva, solamente se va a confiar en el pueblo bueno y sabio, que le va a dar un voto a determinadas personas con el entendimiento a priori de que van a ser mejores de los que se van a ir o de los que se van a despedir o a destituir. Aunque sean los mismos, ¿no? Efectivamente, entonces esos rangos de excelencia que se le pedía al Poder Judicial, pues prácticamente van a desaparecer, y sobre todo también porque desaparece este mecanismo de evaluación el servicio efectivamente, que era el que daba o permitía conocer
con las premuras y demás, qué tipo de perfiles se tenía dentro de las salas de juicios, etcétera. Ahora no sabemos de entrada, como ya lo hemos dicho, pues quién nos va a representar en ese sentido, ¿no? Aquí se habla de que también definitivamente la reforma judicial sepultó la escasa división de poderes que todavía tenía México. Hablemos de que también en tramo de discusiones y las prisas de fast track morenista llevó al desatino de que ninguna ley o iniciativa constitucional se podría contradecir, ¿sí? La supremacía constitucional, sí. Que también nos lleva a un terreno de totalitarismo, de no tomar en cuenta a los demás, de no tomar sobre todo en cuenta a los especialistas. Entonces, ahora, ¿por quién vamos a votar? ¿Por el que sepa más? ¿O por el que baile más bonito? El que coma más fritangas. Exactamente, porque también ya el tono populista empieza a permear esas campañas, por así decirlo, en donde prácticamente al ciudadano no nos dicen nada de sus conocimientos, ni lo manifiestan. No, ninguna, ¿sí? ¿No? Y yo creo que, bueno, pues evidentemente hubo una estrategia de desprestigio muy grande en contra del Poder Judicial, que insistimos, sí. No era un Poder Judicial idóneo, había mucho camino, muchas cosas por trabajar dentro del Poder Judicial, pero el Poder Judicial requiere, como los médicos, requieren un grado de especialización, claro, de seriedad, de conocimiento para el ejercicio de la función. Ahorita vamos a estar en tierra de nadie, me queda claro que va a haber una sobreexplotación de los secretarios de ponencias o de los proyectistas, y que son los que van a estar haciendo esa labor, como ya lo vemos en algunos tribunales, que son los que se chingan, los que les toca armar los proyectos de sentencia. Me queda claro que van a ser ellos los que se lleven la mayor friega, porque pues los perfiles, por lo menos los que tenemos más a la mano, pues están muy cuestionados, porque pues no, la mayoría no tienen esa trayectoria dentro del Poder Judicial de conocimiento, de preparación y demás, ¿no? Y lo más alarmante va a ser cómo va a quedar constituida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, porque ya los juzgados de distrito, como quiera, pues ahí se puede apelar claro, o pues hay más criterios, pero, o sea, el máximo criterio, exacto, que se va a seguir judicial, o cuando la Constitución no se esté, para declarar se está violentando o no se está violentando, pues van a ser paleros del gobierno en turno. Pues va a ser la candidata del pueblo, ¿no? La ministra del pueblo, ¿no? Que bueno, pues verdaderamente tienen un poder de autocontrol los actuales ministros, cuando ella razona sus exposiciones en la Suprema Corte, ¿no? Lenia Vázquez, es verdaderamente penoso el papel, ¿no? Sí. Y ahí está Yasmín Esquivel, que no pudo ni siquiera hacer una tesis de grado, entonces ¿con qué criterio van a interpretar las leyes? Pero bueno. Y bueno, creo que sí era necesario pues una depuración, ¿no? Pero sobre todo creo que fue muy exagerada esta embestida contra el Poder Judicial, ¿no? Creo que la misma ley permitía o daba ciertos resquicios para que si había corrupción, pues esa corrupción se castigara, se sancionara, o determinadas actitudes de ministros, magistrados o jueces, pues se rectificara, porque finalmente creo que no era el darle un golpe definitivo de parte del Estado a un poder vital para México, un país que requiere de mucha justicia, y mucha justicia precisamente que se divorcie de los criterios políticos, que se ajuste efectivamente nada más en los cánones que marca el derecho. Claro. Y eso pues solamente pues lo hacen los especialistas, la gente que sabe interpretar, ¿no? Ahora estamos inmersos en unas realidades en donde definitivamente también la elección judicial no es nueva a nivel mundial. Hay elección judicial en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente que se rige bajo otros criterios. Sí, y no para todos los efectivamente, casos. Y sí, también participa la comunidad, sectores representativos. Y hay, ¿no?, jurados populares. Hay jurados populares que están integrados precisamente en los tribunales para que también ellos emitan un veredicto. Pero en este caso está normado, regulado. Sí, no. Estamos hablando de cuando hay reglas claras
ha habido menos dificultades y sobre todo, ¿para qué involucrar un proceso extraordinario que le va a costar muchos millones de pesos al erario público? Porque es el erario público el que va a resultar perjudicado y finalmente cuáles van a ser los resultados. Esa es la incógnita, más allá de que hemos adelantado algunos posibles escenarios. Y esto tiene que ver con todo, ¿no? Esto que vaya a pasar o está pasando, a lo mejor de pronto nos parece lejano, ¿no? Y que tiene que ver, pero esta es un hecho, un momento histórico real que va a afectar la vida de todos y cada uno de quienes vivimos en este país. Y de ahí viene todo lo que va a derivar también afectaciones para la prensa, pero bueno, ya eso va a ser en otro episodio, o ahí nos pueden poner en los comentarios. Ya saben que estamos en Facebook, en YouTube, próximamente en más. Ya estamos en Instagram también. Y ahí nos pueden dejar sus comentarios, los leemos todos y cada uno de ellos, y nos vemos en la próxima emisión de 3 en punto. Gracias por su atención.